Nuestro estudio para hoy tiene por título cómo tener un estudio más profundo de la Biblia. Ese es nuestro estudio para hoy. Hemos visto en estudios anteriores que la Biblia nos guía, nos instruye y transforma nuestra vida. Como lo dice allí Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder para transformar nuestra vida, penetrar en lo más íntimo de nuestro corazón. Y antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios a través de una oración, porque esto es muy importante, pedir siempre la bendición de Dios antes de abrir su palabra, antes de estudiarla. Ore conmigo. Querido Padre, gracias por este momento en que podemos estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo venga a auxiliarnos, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para comprender y aceptar tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos a entender cuáles son los pasos que debemos dar para tener un estudio más profundo de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga, por haber orado conmigo. Entonces, nuestro estudio para hoy es que cómo podemos tener un estudio más profundo de la palabra del Señor. Y uno de los pasos que debemos dar es que antes de abrir este libro, antes de estudiar este libro, debemos orar. Sí, debemos orar. ¿Por qué? Porque la oración es importantísima, orar a Dios antes de hacer un estudio bíblico. Ahora, ¿para qué debemos orar? Debemos orar para pedirle a Dios que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, porque este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo pedimos que el Espíritu Santo venga, es el Espíritu Santo que nos puede iluminar la mente para comprender lo que el Espíritu Santo inspiró a los profetas de nuestro Dios. Y también debemos orar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, sabiduría para entender, porque necesitamos la sabiduría de Dios para entender el mensaje de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros oremos. Y aquí el espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos, mire, está escrito así: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Nunca deberíamos estudiar la Biblia sin antes pedir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Entonces tengamos siempre ese buen hábito de pedir siempre la bendición de Dios. No sé si algunas veces habrás visto personas que comienzan a tener un estudio y no oran antes de hacerlo. Y la recomendación de Dios es que debemos orar antes de comenzar el estudio de su palabra. Entonces es muy bueno tener ese hábito en nuestra vida de orar siempre para pedir la bendición de Dios y al final del estudio también orar agradeciendo a Dios por el estudio que Él nos ha permitido tener. Sabes, aquí en mi canal, pues te das cuenta que antes de comenzar el estudio de la lección, siempre oramos pidiendo la bendición de Dios, como ahorita tú te diste cuenta que lo acabamos de hacer. Entonces, primer punto para tener un estudio profundo, más profundo de la palabra de Dios, es orar, pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos dé sabiduría, nuestra mente y corazón sean abiertos para entender y comprender la voluntad del Señor. ¿Qué otro punto debemos hacer o qué otro paso debemos dar
para tener un estudio más profundo de la palabra de Dios. Es que mientras estás estudiando la palabra de Dios, mientras estás leyéndola, debes tener una libreta de apuntes y debes escribir mientras estás estudiando las impresiones que el Espíritu de Dios te da sobre ese texto del cual estás estudiando o ese libro de la Biblia que estás estudiando. Es muy importante las notas. Tú dirás, hermano Nelson, hoy ya no hacemos notas porque tenemos un mundo muy digital, computadoras, celulares. Y sí, pero allí en el computador, ¿verdad? Tú puedes ir colocando las ideas que el Espíritu Santo está impresionando en tu mente mientras estás estudiando. Entonces, cuando tú, además de estudiar la Biblia, escribes, haces unas notas, un bosquejo de lo que estás estudiando, eso va a profundizar más tu estudio bíblico. Sí, vas a poder profundizar mejor, comprender mejor lo que estás estudiando. Como lo dice Dios en su palabra, allí en el Salmo 119, versículos 15 y 16. Vamos a leer este Salmo 119, versículos 15 y 16. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Ves qué lindo pensamiento el de la palabra de Dios? Cuando estamos estudiando debemos meditar, reflexionar en lo que estamos estudiando. De esa manera, la palabra de Dios, vamos a captar el pensamiento que Dios colocó en ese texto. Y también debemos regocijarnos mientras estudiamos su palabra, gozarnos, deleitarnos, degustar su palabra, y eso nos permitirá tener un estudio más profundo de la palabra del Señor. Y como te decía, pues hay que escribir, ¿no? A veces si quieres escribir el texto, ¿verdad? Si es corto, lo escribes y ahí debajo del texto comienzas a anotar las impresiones que el Espíritu Santo te está dando de ese texto, de ese versículo que estás allí en ese momento estudiando. Algo que también debemos hacer para tener un estudio más profundo de la palabra de Dios es mira, tenemos que compartir lo que hemos aprendido. Sí, cuando tú recibes de Dios, cuando has entendido el mensaje que Dios te ha dado a través de los textos bíblicos que leíste, los versículos, y tienes claro en tu mente el mensaje que Dios te ha dado, entonces una vez que lo aplicas a tu vida, o sea, lo has estudiado, lo aplicas a tu vida, lo comprendiste, lo tienes claro en tu mente, entonces el Señor quiere que compartas ese mensaje. Es decir, recibiste de gracia, debes dar de gracia el mensaje también. Y es lo que los otros días te explicaba. Estudio la lección de escuela sabática y la manera como el Espíritu de Dios me ayuda a entender. Entonces me gusta hacer un vídeo como esto que estamos haciendo aquí, y ese vídeo queda allí. Y así sea una persona que lo vea, yo alabo el nombre de Dios por eso. Porque por lo menos una persona se está beneficiando de este estudio que hemos tenido de la palabra de Dios. Entonces, no te olvides compartir. Sé como el, el, cuando tú recibes, debes compartir, porque mientras más des, más vas a recibir. No seamos como el mar muerto. El mar muerto recibe, pero él no da. Por eso se llama mar muerto. Entonces, mientras tú más recibes de Dios y a la vez también compartes, estás en esa actividad de recibir y dar. Recibir y dar. Porque el principio del cielo es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces nosotros debemos aprender de nuestro Dios, compartir, dar, según hemos recibido de nuestro Dios. Porque cuando tú compartes el mensaje que Dios te ha ayudado a entender, entonces tu entendimiento se fortalece. Es decir, ese conocimiento de la palabra de Dios se va a fortalecer en tu mente, en tu vida, no se te va a olvidar.
Y además, mientras lo compartes, tú te estás fortaleciendo y de paso estás edificando la vida de otros hermanos en la fe. Es maravilloso cuando tú decides compartir. Y quiero leerte un texto aquí que me parece interesantísimo, cómo Dios, eh, el, el libro es Proverbios 27:17, ese es el texto, Proverbios 27:17. Mira cómo dice aquí la palabra de Dios, interesante. Hierro con hierro se aguza, se afilan, ¿no? Hierro con hierro se afilan, se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué nos quiere decir Dios aquí? Que cuando tú compartes el mensaje que Dios te ha dado a entender, lo compartes con otro, entonces ese mensaje se va a profundizar más en tu vida y a la vez también estás fortaleciendo la vida de tu amigo, de tu hermano en la fe. Es extraordinario compartir lo que Dios nos ha enseñado, porque así está escrito. Hierro con hierro se agudizan, se afilan mutuamente. La importancia de nosotros compartir. Entonces repasemos. Número uno, nosotros tenemos que orar antes de estudiar la Biblia. Para tener un estudio más profundo, necesitamos orar antes de estudiar la Biblia. Número dos, necesitamos eh, siempre, como te decía antes, orar primero, luego tomar notas, además de estudiar la Biblia, hacer unas notas de lo que Dios nos está impresionando a través del Espíritu Santo. Y tercero, el que te acabo de compartir. Compartir con los otros hermanos en la fe lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, repasemos cómo podemos tener un estudio más profundo de la Biblia. Los métodos prácticos, ¿cuáles son esos métodos prácticos para tener un estudio profundo de la Biblia? Mira, aquí te los comparto. Son los siguientes. Para tener un estudio profundo de la Biblia, hay que orar para que el Espíritu Santo guíe nuestro estudio. Elige un libro. Puede ser un libro corto. Primera de Juan es excelente para comenzar estudiando la Biblia, para tener un estudio profundo de la Biblia. Y luego, esos textos o versículos que te llaman poderosamente la atención, escríbelos en una libreta y haz unas notas allí, unas notas de observación. Y finalmente comparte con tus amigos, con tus hermanos en la fe, lo que Dios te ha enseñado. Si hacemos esas cuatro cosas, entonces vamos a tener un estudio más profundo de la palabra de Dios. Entonces repasemos, ¿cómo es que podemos tener un estudio más profundo de la palabra de Dios? Tenemos que orar, pedirle a Dios que nos ayude, nos dé sabiduría, entendimiento, que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Luego debemos, el libro que decidimos estudiar, hacer unas notas allí, y ya cuando hemos entendido lo que Dios nos ha dado, compartir ese estudio con alguien, porque así está escrito: hierro con hierro se afilan, el hombre aguza el rostro de su amigo cuando comparte el mensaje. Entonces, en conclusión, tenemos que crecer en gracia cuando tenemos una comprensión más clara de la palabra de Dios. Y aquí, en la página 32, el libro El otro poder, el espíritu de profecía nos dice: a medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, aprenderán cada vez más clara, van a tener la comprensión de su palabra y van a discernir una nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la Iglesia a lo largo de todas las edades, y así seguirá siendo hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, Dios siempre
ha tenido esa gran disposición de que sus hijos crezcan en su relación con Él, crezcan en comprender su palabra. Esto ha venido sucediendo a lo largo de los siglos y seguirá sucediendo así hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, lámpara, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Es muy, muy importante que nosotros podamos hacer estas recomendaciones del estudio de hoy para tener un estudio más profundo de la palabra de Dios. Y te dejo con estas preguntas. Puedes allí escribir en el chat de WhatsApp. ¿Cómo te impacta tu vida espiritual, el estudio profundo de la Biblia o de algún pasaje bíblico o de algunos versículos? ¿Cómo ha impactado tu vida personal el estudio profundo de la Biblia? Tú me dirás, hermano Nelson, yo no he hecho un estudio profundo de la Biblia, siempre estudio de manera normal, sencilla, pero todos vamos comenzando, ¿verdad? Y Dios quiere que cada día crezcamos porque la lección de este segundo trimestre es cómo crecer en nuestra relación con Dios. Y otra pregunta es, ¿puedes que compartas allí un momento en que sentiste que el Espíritu Santo te guiaba durante tu estudio bíblico? Esas dos preguntas allí para compartir allí en el chat de YouTube. Dejes allí tus comentarios. Muy bien, hemos llegado aquí al final una vez más del estudio de hoy. Cómo tener un estudio profundo de la Biblia. Vamos a agradecer a Dios a través de una oración porque estamos cada vez más conociendo a Dios, creciendo en nuestra relación con nuestro Dios. Y hoy hemos visto allí un poquito cómo tener un estudio más profundo de la palabra de Dios. Son recomendaciones, ¿verdad? Algunas personas lo hacen de una manera en que estudian un texto de la Biblia y luego lo acompañan con el estudio de lo que dice el espíritu de profecía respecto a ese texto. Otra manera también de crecer en el estudio de la palabra de Dios. Ore conmigo. Amoroso Dios y buen Padre, muchas gracias te damos, Señor, por las recomendaciones que hoy nos das de cómo tener un estudio más profundo de la Biblia. Ayúdanos, Señor, que a través del Espíritu Santo tengamos siempre presente estas recomendaciones. Orar, siempre orar antes de abrir tu palabra para estudiarla. Tener un libro de apuntes para que los textos que tu Espíritu Santo impresiona en nuestra mente podamos hacer allí las debidas notas. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y también, una vez que hemos comprendido lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, a través de la iluminación del Espíritu Santo, lo podamos compartir. Lo podamos compartir con otras personas. Porque en la medida que compartimos, entonces ese conocimiento de tu palabra se va a hacer más profundo en nuestra vida. No lo vamos a olvidar. Y también nuestros hermanos, nuestras hermanas en la fe van a ser también edificados cuando nosotros compartimos lo que tú nos has dado a entender. Gracias, Señor. Derrama una bendición especial sobre el amigo, la amiga, el hermano, la hermana que gentilmente entra aquí al canal y estudia conmigo tu palabra. Concédenos un resto de martes feliz y bendecido en tu presencia. Te lo pedimos y agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga, por estos minutos que hemos aquí estudiado juntos la palabra del Señor. Te espero por aquí mañana, nuevamente a las 6, para seguir estudiando la palabra del Señor. Te mando un grande abrazo a la distancia y la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén. Hasta allá.